Hola Libra, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asiel y vengo a través de tu lectura en el día de hoy. Hoy traigo una combinación de cartas bastante curiosa, aunque bueno, más que curiosa yo diría hermosa. Son cartas que las tengo desde el inicio, lo que sí que es cierto que no las he utilizado mucho en el canal, porque las tengo más bien reservadas pues para ocasiones especiales como Semana Santa y demás. Pero la verdad es que me estaban llamando mucho la atención y dije, oye, vamos a utilizarlas. Así que vamos a ver qué nos quieren decir. Abrimos con la carta del ángel guardián de la juventud y dice, compartiendo mi entusiasmo, humor y sentido de la diversión, protejo y honro mi juvenil espíritu. Nos dice Libra que no dejes de ser tú mismo, que no te cohibas, que no dejes de hacer cosas que te gustan, que no intentes aparentar ser algo que no eres para ser acogido, para ser recibido en un entorno, en una sociedad, en un grupo, etc. A veces la gente se cohíbe de ser uno mismo por el qué dirán, qué me van a decir, que esto, que aquello, que lo otro. Oye, no tiene ningún sentido. ¿Qué te importa lo que digan o piensen los demás mientras tú estés bien? Lo malo es fingir algo que no somos, intentar aparentar algo que realmente no nos hace estar cómodos ni siquiera con nosotros mismos. A ver, Libra, 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 Libra. Veo la energía que tienes, eres una persona que eres valorada, que llamas la atención, eres como, digamos, un ejemplo a seguir, me están diciendo. De hecho siento como que algunos estáis así un poquito como cohibidos, ¿no? Como que no acabáis de ser vosotros mismos, no os acabáis de mostrar realmente como sois, por un poco como de miedo, de inseguridad, al rechazo, al no ser aceptados. Cielo, no hay mayor rechazo que el rechazo a uno mismo. Yo entiendo que esto que os estoy diciendo no será para todos, pero sí que siento, por desgracia, que hay un pequeño grupo de vosotros que está como muy bloqueado, muy saturado. No tenéis que tener miedo. Si alguien te valora, que sea por como tú eres realmente. Si alguien quiere estar a tu lado, que realmente sea contigo, no con un holograma, ¿sí? Bueno, ya que veo que vas a estar comenzando con un proyecto muy importante para ti, me habla de un avance increíble en vuestras vidas, como que os vais a sentir realizados, os vais a sentir plenos. Incluso me atrevo a decir que para muchos de vosotros esto sería como, digamos, una especie de sueño hecho realidad. Me habla de tomar decisiones importantes. ¿Hay algo en vuestra vida que habéis estado atrasando, que habéis estado aplazando? Como que habéis tenido miedo de asumir, miedo de cambiar, miedo de elegir. Y que finalmente pues vais a dar ese salto, vais a dar esa decisión importante, ¿sí? Noto mucho una energía de libertad, de recuperación. Siento como que habéis pasado por un tiempo un poco estanco, un poco bloqueante, como que os costaba salir de un atasco, de un bache, de una situación complicada. Incluso en algunos casos me está hablando de la salud.
como que algunos de vosotros habéis estado en momentos de salud un poco delicados. Quizás es depresión, algún tipo de enfermedad, o incluso una persona muy allegada a ti, la cual quieres, la cual tienes sentimientos, y su dolor, su sufrimiento, lo sientes reflejado en ti. Pero bueno, lo que me dicen es que avanzáis, que os liberáis de esa situación, así que no está nada mal. Incluso también veo que para algunos de vosotros os pesa mucho la pérdida de un ser querido. Lógicamente, ese dolor, o más bien dicho, esos recuerdos, pues permanecerán, como debe ser, claro que sí. Pero lo que no va a permanecer es esa manera en la cual tratáis, digerís dicho asunto. Me explico. Es como que ese dolor, ese bloqueo, ese sentimiento incesante de malestar, de angustia, de tristeza, se desvanecerá al fin. Como que, básicamente, vais a estar disfrutando y avanzando. Básicamente lo que me dice tu lectura es que tienes que tomar una decisión, ¿vale? Que no lo aplaces más, que no tardes más y que tome las riendas de tu vida. Si sabes que hay algo o alguien que hay que cambiar de tu entorno, hazlo. No tengas miedo. Vigilad y orad para que no caigáis en tentación. A veces pecamos de inocentes. Confiamos en quien no debemos y caemos en tentación o en situaciones que no son buenas. Nos dicen que seáis un poco más avispados y que tengáis cuidado, porque parece ser que para muchos de vosotros hay alguien cercano, hay alguien de vuestro entorno que no es, digamos, la mejor compañía posible. Porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará. Lo que te trata de decir es que si tú crees en algo, lo acabarás consiguiendo, lo acabarás materializando, lo harás realidad. Pero si ni siquiera tú te ves capaz, si ni siquiera tú crees en ti, no puedes esperar que lo hagan los demás. Es muy importante que os queráis, que os valoréis y que sepáis el enorme potencial que hay dentro de todos y cada uno de vosotros. Dame 3 cartas. Para Libra. 1, 2 y 3. Me dicen que llega un periodo de reflexión, hay algo importante que tienes que hacer y tú lo sabes. Me dicen que no pienses tanto y que actúes. O sea, que lo planees y lo hagas. No que te quedes siempre pensando, ay, si hago esto, ay, si hago lo otro. No. Está bien pensar, está bien planear, no ir a lo loco por la vida. Pero si lo único que hacemos es pensar y planear y no actuamos y no tomamos las riendas, nada va a avanzar. Me hablan de tener paciencia, de que vais a recoger lo que sembréis y sobre todo que no tiréis la toalla. Siento que muchos estáis atravesando momentos difíciles, circunstancias que a veces parecen insuperables. Me dicen que no os rindáis, que no tiréis la toalla, puesto que veo que va a valer la pena. Así que Libra, corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita.
Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Te quiero. Gracias.